Para hablar de eso no estoy sola, estoy con Jimena Sandón, es diputada por el Distrito 12, militante y vicepresidenta de RN, profesora de inglés de profesión, fue concejala de Las Condes y forma parte del Parlamento de 2017. Y tengo que agregar también fanática de los vestidos. ¿Cómo estás? Justo estábamos comentando eso. Sí. Sí, no, bueno, el calor, un espanto, pero es la excusa para poder usar vestido muy fresco, que es muy rico, porque yo comentaba acá que el Congreso es muy helado, es muy frío. No tenemos mucha luz natural, al menos los parlamentarios. Entonces uno siempre, invierno y verano, tiene que estar como un poco abrigado. Yo ando con zapatos que me los cambio, me pongo media, me los saco, me pongo calcetines, paso todo el tiempo para no pasar frío. Entonces, dentro de todo, yo gozo el calor porque me puedo poner ropa muy entretenida, muy holgada, que es muy fresquita, así que me gusta este periodo. Ya. Vamos entonces a lo que venimos a comentar entonces, la conformación del gabinete de José Antonio Kast y cómo ha visto usted el tema de libertarios y republicanos. Bueno, tengo entendido que existía hoy día, no sé, o en estos días una reunión con libertarios, se lo escuché a Johannes Kaiser, justamente para ver qué van a hacer. Ahora, recordemos, pongámonos un poco en el contexto. Ellos, si bien compitieron desde el punto de vista presidencial, hicieron un pacto parlamentario entre republicanos, libertarios y también el mundo social cristiano. Entonces, lo lógico es que ahora tengan conversaciones para ver cómo va a ser esta alianza que ellos ya comenzaron antes que nosotros de Chile Vamos, para que los mejores estén en los puertos, sobre todo los más importantes. Yo tengo la sensación que Kaiser está de alguna forma midiendo cuáles son las consecuencias de estar ser parte de un gobierno, tal vez ser parte de un comité político. ¿Pero qué le parecen las exigencias que están poniendo? Es que lo que pasa es que las exigencias son razonables ¿en qué sentido? En que Kaiser ya tiene una carrera que fue bastante exitosa y yo creo que él pretende volver a ser presidente, candidato a la presidencia en 4 años más. Cuando yo pienso 4 años más, digo, por Dios, deberíamos hacer un cambio. 4 años no es nada, pasamos en elecciones, ¿no? Recordemos que antiguamente eran Sí, 6 exacto. y se cambiaron a 4. Deberíamos por lo menos buscar un intermedio, tal vez 5, porque pasamos en elecciones. Entonces, yo encuentro que ya que existieron un pacto que fue a nivel parlamentario, ellos están todo el derecho de poner eh, exigencias, cualquiera sean. Ahora, José Antonio Kast y su equipo verá si realmente las aceptan, no las aceptan, porque son ellos los que ganaron la presidencial. Yo fui muy partidaria de que ganara Evelyn Matei, no fue mal. Hoy día estamos con otro candidato que ya está electo, que es parte también de la derecha, y nosotros creo que también como Renovación Nacional tenemos que ver qué tanto vamos a participar, porque hemos dicho que vamos a ser muy colaboradores, al igual como Renovación Nacional lo fue también con este gobierno. Recordemos que nos dijeron derechita cobarde justamente por haber apoyado la reforma de pensiones y otro tipo de legislaturas, de legislaciones también. Pero de aquí a marzo, al 11 de marzo, pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que es importante que existan estas conversaciones, que cada uno ponga las cartas sobre la mesa para que no existan a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, porque sabemos que gobernar, tener la guitarra, siempre se lo dijimos a Gabriel Boric, no es fácil. Y esperar que no empiecen los descuelgues al poco tiempo, sino que exista una cosa que esté tan conversada, cosa que sea un bloque que trate al menos de hacerlo lo mejor posible desde el día uno. ¿Y qué le parece esta dualidad entonces que presenta Libertarios? Porque por un lado, claro, tenemos este que está exigiendo, pero también tenemos un grupo de diputados que dan declaraciones soeces y agresivas, incluyendo eso como que los zurdos. ¿Qué le parece eso? Bueno, a mí no me parece que esa sea la buena forma de hacer política. Y es por eso que yo apoyé en su minuto a Evelyn Matei, porque consideraba que era la persona más moderada, que yo quiero volver de alguna forma que Chile entienda algo que escribió hace no mucho Pablo Longueira en una carta al Mercurio, donde habla de que tenemos que volver a la época de los consensos, a poder llegar a acuerdos. Uno no puede eliminar al contrincante o al que está políticamente en la vereda del frente, porque también representan a muchos chilenos. Van a significar un dolor de cabeza. Pero es la forma de ser libertario. O sea, y, y, y curiosamente, porque lo digo curiosamente porque a mí me cuesta que me entre en la cabeza, hay mucha gente que le hace sentido.
¿Y usted cree que desde el gobierno de José Antonio Kast, si se incorporan al gabinete, se va a estar naturalizando este tipo de declaraciones? Es que yo creo que si ellos están poniendo ciertas condiciones, yo me imagino que lo lógico y lo razonable, que el equipo José Antonio Kast también ponga sus condiciones. Porque no puede ser que él haga un discurso como el que escuchamos, donde llama a la unidad, llama a la calma, las cosas no van a ser un milagro, no va a ser de un día para otro, y por otro lado tenga que estar de alguna forma justificando a un grupo que tiene que aprender a hacer política de forma diferente, porque si bien hoy día tiene mucho rédito, la gente en algún minuto se va a aburrir del exceso de pelea, porque la gente hoy día quiere soluciones. Primero que todo el tema de seguridad, después el tema de salud, después el tema de crecimiento económico. A la gente, al menos a la gente de mi distrito, la que yo veo mucho más complicada, les da lo mismo que él le resuelva el problema. Lo importante es que se lo resuelvan. Y yo creo que el libertario va a entender que hay cosas que son muy importantes y tal vez que son muy lucrativas en términos de campaña cuando estamos en periodo electoral, pero ya se acabó el periodo electoral. Lo que la gente quiere hoy día es respuesta. Pero parece que el libertario gana más fuera que dentro del gobierno. Probablemente si quiere tener una carrera presidencial de nuevo, podría, si yo fuera parte libertario, yo probaría dentro del gobierno y tal vez si no me gusta, volvería a hacer, yo creo que ellos van a volver a hacer la crítica que han hecho todo el tiempo. Recordemos que a nosotros republicanos nos dijo derechita cobarde. Yo creo que libertario está listo para usar la misma frase en el minuto que José Antonio Kast y nosotros mismos lleguemos a acuerdos, tal vez en distintos proyectos, incluso con gente de la izquierda, y tal vez que no le haga sentido van a usar la misma frase, pero yo creo que eso no corresponde en este minuto. Hoy día tenemos que estar todas las personas que nos sentimos mínimamente patriotas alineados para hacer una lucha absoluta y completa contra el crimen organizado, que yo te diría que es lo que más nos preocupa a todos. No solo a mí en lo personal, yo represento un distrito donde la gente lo pasa muy mal en esa materia, porque han tenido que incluso cambiar su forma de vida, que además son muy estigmatizados cuando la mayoría de la gente es buena, y yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos. Yo me la jugué por una candidata, eso no resultó, pero eso no quiere decir que nuestra agenda y nuestro propósito siga siendo el mismo, y me lo voy a jugar también, porque a mí lo que me interesa, más que un grupo político le vaya súper bien, a mí lo que me interesa es que a la gente le vaya bien y realmente sienta los cambios desde el punto de vista de seguridad, económico y de salud y también de educación lo antes posible. ¿Y usted que representa una centro derecha, se siente incómoda con libertarios o no? Mira, yo soy una persona muy, muy libre, soy bastante cercana a Johannes Kaiser. Trabajé y seguimos trabajando, somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, una comisión que es bastante, te diría yo, dura y bastante violenta, ¿no? Son pocos los diputados que quieren estar ahí. Tengo mucha amistad, le conozco también la otra parte, la parte buena, porque los políticos a veces dan una imagen así como dureza, pero en el fondo se derriten como la mantequilla al sol. Bueno, él le dio la rosa a... Por eso, pues estoy diciendo, o sea, una cosa es cuando tú estás en campaña y tienes que hacer una posición muy dura, pero en el fondo al final tiene su lado humano también y él también quiere lo mejor para el país. Cada uno tal vez tendrá, si bien no análisis diferente, pero tal vez caminos diferentes para llegar a esos mismos objetivos. Y él tiene que entender que, al igual que el otro candidato, también perdió y que la urgencia sigue siendo la misma. Y si uno es realmente patriota, tiene que decir, mira, yo me cuadro con tal de que veamos cambio en la sociedad, ojalá lo antes posible, porque el crimen organizado avanza cada vez que el Estado no hace nada. Pero se incomodó, ¿no? Mira, no tengo la incomodidad, ¿por qué? Porque no tengo incomodidad porque yo le digo las cosas en la cara. O sea, yo le digo directamente, Johannes, tal cosa, la otra. Y él me contesta con la misma simpleza y autenticidad que él ha tenido siempre. ¿Y no le ha dicho nunca una grosería así como la que dijeron en el...? No, yo nunca hemos tenido... Yo creo que hay mucho respeto mutuo, pero justamente porque existe esa franqueza. Oye, no siga siendo tan duro. Yo digo todo. ¿Y habían tenido una discusión así subida de tono? No, discusión no. Yo no, porque en el fondo las discusiones se tienen que dar entre dos y muchas veces hemos tenido en este proceso, incluso en la Comisión de Derechos Humanos, tuvimos muchas diferencias, pero también muchas cosas que convergemos de forma igual. Yo tengo mucha cercanía con él en muchos temas,
pero la forma a veces es la diferente. Pero ¿sabes lo que pasa? La gracia es que yo no le debo nada a nadie, yo tengo mucha libertad de decir las cosas. Y él sabe que yo la tengo, que yo no tengo ninguna pretensión de ser presidenta de la República, ni mucho menos. Entonces tengo toda la libertad para representar a mi gente de buena forma y decir lo que yo creo que ellos dirían si estuvieran en mi lugar. Y las cosas se pueden decir de muy buena forma, se pueden decir con la misma franqueza, con el mismo contenido, pero no con violencia. Por eso yo siempre he estado en contra de todos esos programas que son circos romanos, donde tienen mucho rating porque lo importante es pegarle al otro. Y yo espero que Chile entienda que eso es lo que uno no quiere, ni para su familia, ni para su vecindad, ni para sus amigos, y menos para el país. Hablábamos de las condiciones de libertario. ¿Cuáles son las condiciones que Chile Vamos debería poner sobre la mesa para incorporarse al gabinete? Bueno, yo siento al menos desde Renovación Nacional que hay ciertas cosas que nosotros deberíamos poner, pero que igual se tienen que consensuar también con los consejeros del partido. Primero que todo, nuestros principios. O sea, nuestros principios son claros y no pueden transarse. Segundo, yo creo que nosotros tenemos que transar un poco lo que dijo Pablo Longueira, si vienes de la UDI, nuestra forma tradicional de hacer política, que es el tema de los consensos. ¿Ah? Y lo otro que yo creo que no se vería bien, que personas que se fueron pateando la mula, como se dice, pateando la mesa, pateando todo lo que esté hace poco tiempo en Renovación Nacional, que después el día de mañana tengan grandes cargos. Me parece que no sería una buena señal para nuestra gente. ¿Y en quién piensa ahí? No pienso porque fueron varias las personas que se descolgaron. Pero yo creo que no sería una buena señal hacia nosotros, a los que nos mantuvimos, a los que somos Renovación Nacional, que se terminara premiando ese tipo de cosas, porque si no, el día de mañana se van a dar de mucho mayor cantidad y no va a haber ningún reprimenda o tal vez un costo político por hacer este tipo de cosas. Y es por eso que nosotros estamos tratando de cambiar nuestro sistema político, justamente para que los descuelgues tengan una cierta sanción. ¿Sanción en qué sentido? En que tú entras, un partido te da un cupo, te apoyan y de repente decido que llego y me voy. Está bien, hay gente que se va muy dignamente, calladito y se van, pero hay otros que se van haciendo escándalo. Y yo creo que eso sería una mala señal para nosotros de que tuviéramos personas con altos cargos que se fueron de mala forma de Renovación Nacional. Ya hablemos de nombre. Usted ha dicho que Evelyn Matei debería ir de seguridad. Es que mira, ¿por qué eso nació? Yo estaba en un programa justamente y había leído el fin de semana a todas las personas porque todos sabemos quiénes pueden ir a vivienda, quiénes pueden ir a economía, quiénes pueden ir a hacienda. Y me pareció tan curioso de que no estuviera resuelto probablemente la cartera más importante que es el Ministerio de Seguridad. Y estuve viendo, entonces eran puros hombres, ex Fuerzas Armadas, de aquí y allá. Pero yo dije, primero que todo, ¿por qué tiene que ser hombre? Porque no hay, en todo este listado no hay ninguna mujer. Y después viendo cuáles eran las características, que todo el mundo las tiene bastante claras, que es la relación con la policía, el conocer la Fuerza Armada, el haber tenido experiencia en combatir el tema del crimen organizado. Si yo no sé, no fue el Tren de Aragua, pero todos los municipios combaten eso y teniendo además buenos resultados. Yo dije, ¿por qué no Evelyn Matei? Me parece que además tiene una personalidad fuerte, tiene mucho carácter, tiene experiencia, donde ha estado lo ha hecho bien. Entonces dije, y ahí se me ocurrió, dije, ¿por qué no Evelyn Matei? Y curiosamente, no tengo idea, porque esto ni se lo pregunté a ella ni nada, pero a mucha gente le hizo sentido con el tiempo. Ahora está José Antonio Kast, que decidirá quién pone, pero también tiene un componente político importante también de unidad. En el fondo, los mejores tienen que estar en los cargos, sobre todo los más importantes, y a mí me parece que el Ministerio de Seguridad es tremendamente relevante, dado el compromiso que él ha dicho. Además, Evelyn Matei tenía un programa de gobierno potentísimo en tema de seguridad, que se lo conocía al revés y al derecho, e incluso sabía cómo se iba a financiar. Entonces yo creo que, insisto... ¿Y Kast todavía no habla de cómo se iba a financiar su programa? No tengo idea, pero la Evelyn Matei lo tenía clarísimo. Entonces creo que ella, bueno, reúne todas esas condiciones para ser una tremenda ministra de Seguridad. ¿Y usted ha hablado con ella? No, yo no he hablado el tema con ella porque esto se dio en una conversación en una radio. Pero ningún tema con ella. Sí, yo he tenido pequeñas conversaciones, pero al estilo humano, ¿no? ¿Y cómo está? Ella está muy bien, tú la ves en las redes sociales, sí. Muy activa. Evelyn Matei es una mujer bien impresionante. Yo te quiero decir, para mí... ¿Cómo le afecta la derrota a ella? ¿Se recompuso rápidamente? Como nos afecta a todo el mundo, si ella tiene
tiene corazón, tiene sangre, tiene sentimientos, por supuesto que te afecta. O sea, imagínate cuando uno pierde como parlamentario. Yo de verdad te lo digo, para mí fue muy difícil celebrar mi elección, mi nueva elección, dado que vi parlamentarios muy buenos, muy trabajadores, que la gente lamentablemente no sabe apreciar, porque hoy día aprecian solo aquel que está en la televisión, que dice una cuña más potente y no sé qué, pero no son capaces los parlamentarios que realmente trabajan son los que están sobre todo haciendo la pega y de muy buena forma las comisiones. Y la gente no tiene tal vez los instrumentos para evaluar eso. Y lamentablemente, no estoy diciendo que los que hayan salido eran malos, pero recordemos que la última vez tuvimos 98 parlamentarios nuevos porque existió un cambio de ley. Pero ahora hay 60 y tantos. O sea, lamentablemente, la cantidad de parlamentarios buenos que se van, no puedo hacerle juicio valórico para los que están entrando, pero la gente hoy día, lamentablemente, no sabe exactamente cómo y cuándo poder evaluar realmente su parlamentario. Pero entonces usted la ha visto bien a Evelyn Matei. La Evelyn Matei es una mujer fuerte, tenemos, yo creo que va a ser un referente para nuestro sector durante mucho tiempo, una mujer que ha tenido varias de estas derrotas en la vida y vuelve a pararse y vuelve a estar. Así que... ¿Y si no es ministra, cómo la ve? ¿Como ministra? Sí, o sea, si no es ministra. Si no es ministra, va a seguir siendo un referente para la derecha de todas maneras. O sea... lo tengo clarísimo. Sobre todo recuerda que ella trabajó con mucha gente que hoy día probablemente va a estar colaborando en primera fila, en segunda fila con el gobierno de José Antonio Kast. Y ella lideró ese grupo por 2 años. ¿Ese es el reemplazo natural de Sebastián Piñera? No, yo creo que Evelyn Matei era Evelyn Matei. Siempre te tratan de poner como carteles, ¿no? Ahora, o sea, si Sebastián Piñera no se hubiera muerto en esta tragedia, probablemente las elecciones hubieran sido tal vez... Podrían haber ido primaria entre Evelyn Matei y Sebastián Piñera, no hubiera sido para nada raro. Recordemos que Evelyn Matei llamó a primarias a José Antonio Kast, incluso a libertario, a Kaiser, y Kaiser dijo que no porque habíamos apoyado la reforma de pensiones, cosa que todavía no entiendo mucho qué tiene que ver con eso, pero... ¿A usted le duele eso de la reforma de pensiones? Me duele mucho porque hicimos una tremenda pega, hoy día vemos como la gente incluso la está evaluando de forma muy positiva. A ver, todas las cosas son perfectibles, pero teníamos 2 proyectos durmiendo en el Senado. No podía ser este el tercero, porque uno veía el dolor de la gente con las pensiones de supervivencia, te diría yo, porque no eran para vivir, sino que eran para sobrevivir. Y a pesar de que hicimos un cambio que es bastante importante y bastante oneroso para el Estado, o tal vez este sistema que inventamos del préstamo, ¿no? Yo veo que hoy día la gente está muy agradecida, ahora se empiezan también a nivelar la cancha entre hombres y mujeres, empieza a aumentar la PGU y puede ser que sea perfectible, pero que se fue malo de raíz, de ninguna manera. Y yo creo que lo más importante fue que por primera vez, al menos a mí me tocó, llegamos a acuerdo en una política importante. Justamente en eso, si Republicano fue tan contrario a esta idea, ¿cómo piensa usted que van a llegar a acuerdo, que van a tener un gobierno de unidad si es que en un ejemplo palpable, ellos fueron oposición? Pero estaban en minutos de elecciones también y le estaban hablando a un grupo muy específico. Yo creo que me quedo con el discurso de José Antonio Kast cuando salió su primer día ya como presidente electo, donde habla de la unidad. La unidad no es gratis, por supuesto. Cualquier persona que quiere unidad, cualquier persona que quiere cariño, cualquier persona que quiera conformar algo, tiene que ceder algo, de todas maneras. Y yo creo que esas son las cosas que se están en conversaciones, al menos con Chile Vamos. Yo me creo sus intenciones. Ahora él va a tener que demostrar que es un super líder para poder convencer a todos sus parlamentarios que ese es el camino. Porque tuvimos después parlamentarios electos en programas hablando cosas contra otros parlamentarios, contra nosotros mismos, contra Manuel José, mi hermano. Entonces uno dice, bueno, a ese tipo de personas hay que decirle que la campaña se acabó, que la unidad tiene una forma de realizarse, que también tiene un precio personal y que esas descalificaciones tienen que terminar si realmente quiere que trabajemos en conjunto. Entonces ahí va a estar el gran trabajo de liderazgo José Antonio Kast, de sus parlamentarios y sus senadores, entiendan que una cosa es haber ganado, pero otra cosa es hacer un buen gobierno. Y un buen gobierno solo se hace con unidad. Igual hay mucha incógnita porque José Antonio Kast y su carrera la construyó en base a la confrontación. Por eso, pero yo le doy el beneficio de la duda, porque cuando era parlamentario no era tan confrontacional
y él ha dicho que no lo va a hacer y él insiste en que va a tener un gobierno de unidad. ¿Era buen parlamentario? Yo no era parlamentario, no me tocó, pero uno lo conoce, un buen gallo. Así que yo creo que ahí va a estar el liderazgo, ver cómo se alinea, cómo se hace esta nueva forma de política, porque además Chile ya tuvo la experiencia, la época que Chile más avanzó, que lamentablemente fue muy criticada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, fue la época de la Concertación. Chile se levantó económicamente, si bien existieron errores y si bien empezó a existir una inequidad en algún minuto que no nos dimos cuenta, pero ya tenemos esa experiencia y eso no puede volver a suceder, y a eso tenemos que volver. ¿Usted es concertacionista entonces? Yo soy una mujer de derecha social, así te diría yo que bastante cristiana, y espero que Dios así lo entienda, porque al menos así yo me siento, pero no tengo ni un problema con la concertación, para nada. Tampoco tengo problema ni con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. La reforma de pensiones se llegó de acuerdo con todos. La Comisión de Trabajo estaba conformada por todos los partidos y a pesar de todo eso, pudimos llegar a acuerdo. Y a mí, yo soy de la Comisión de Trabajo y el mismo ministro siempre me dice, tú siempre estás buscando cómo llegar a acuerdos, porque yo tengo clarísimo, que si un proyecto sale exactamente como lo piensa Jimeno Sandón, está dejando a una parte de la población fuera. Y yo siempre tengo que preguntarle al otro qué le parece, en qué cambiamos y cómo avanzamos. Porque uno no tiene que ponerle el pie encima a ningún otro, porque si no las cosas terminan reventando. Y si José Antonio Kast hace un gobierno donde no se cumple el tema de la unidad, para mi gusto es tremendamente peligroso porque nos podemos ir hacia el otro lado. Los péndulos son gravísimos. Y recordemos que Janet Jara, siendo miembro del Partido Comunista desde los 14 años, tuvo casi un 42% de los votos, una cantidad importante de votos. Y de ahí al 50,01 no hay nada. Un error de nuestro gobierno puede significar que el día de mañana tengamos a una persona del Partido Comunista gobernando. Y eso es lo que yo no quiero. Oiga, nosotros hablamos con Cretón, Eduardo Cretón aquí en turno, y dijo que tener a Jorge Quirós sería un disparo en los pies. Jorge Quirós como ministro, ¿usted cree que sería algo así? Mira, yo creo que Cretón, primero que todo, lo respeto mucho, pero tiene que asumir, tiene que entender lo que es el poder legislativo. Y él es parte ya de una coalición, o sea, la UDI así lo ha dicho. Entonces yo creo que él entenderá que uno puede dar recomendaciones y después ver al poco tiempo si esa persona funcionó o no funcionó. Pero decir que hoy día un disparo a los pies, claro, a mí también me preguntaron por Iván Poduje. ¿Y qué es lo que dije? Iván Poduje hablaba muy mal de mí. Y yo dije, mira, yo no tengo ningún problema, lo tendrán que evaluar, pero el que tiene que cambiar la forma de hacer política tendría que ser Iván Poduje, porque tenemos que conversar muchos temas en el caso de que sea ministro. Yo creo que la juventud a veces tiene esa cosa tan impetuosa, ¿no? De venir a dar cátedra, y yo creo que hoy día ya estamos claros de que eso no funcionó, que el ser joven no es garantía de ningún tipo, que el gobierno de Boric, cuando empezó a hacer agua, tuvo que llamar a gente de la Concertación para darle peso a su gobierno. Pero no hay ningún nombre que usted piensa que podría generar un problema significativo para el gobierno, eventual gobierno, porque Jorge Quirós está con el tema de la curación de los pollos, que puede significar algo para la ciudadanía, ¿o no? Pero mira, yo vi a José Antonio Kast en el último debate que incluso pidió aplausos para él. Entonces yo no soy quien para que venga a rebatir eso, y cuando me preguntaron, yo no estoy imponiendo el Matei, yo la estoy promocionando. Y el día de mañana, cuando venga el gabinete, haremos los juicios, pero primero hay que dejarlos que trabajen. Y después seremos tal vez implacables, pero ponerlo de antemano, una persona que no ha hecho un mal trabajo en la campaña. Yo lo encontré que el pobre estaba bastante solo, porque la mayoría de los economistas no estaban ahí, sino que fueron los que querían tener un puesto más importante, los que llegaron a apoyar a José Antonio Kast, pero hay que darle el mérito que lo hizo bien. Oiga, ¿y qué nombre le gusta, aparte de Beli Matei? ¿Tiene algunos otros nombres que le gustaría ver en el gabinete? Mira, te voy a ser bien franca. Las campañas son muy agotadoras. Así que uno empieza también un poco si no te invitan a conversar de ese tema, porque a mí no me han llamado, creo que tengo poco que opinar en esa materia. Si tú me preguntas quién me gustaría para vivienda, a mí me encantaría Guillermo Rolando, que fue un muy buen subsecretario, que tiene muy buenos contactos con la gente que trabaja en los comités.
hasta el día de hoy la gente lo respeta muchísimo, entonces no tendría que empezar de nuevo, sino que ya tendría camino recorrido. Ese me encantaría, por ejemplo, en vivienda. Encuentro que tiene el camino listo. ¿Y en Hacienda? ¿Ha sonado la presidenta del Banco Central? Es que yo creo que la Rosana no tiene el perfil. Acuérdate que, mira, los ministros tienen que tener, bueno, conocer mucho la cartera, mucha experiencia en su tema, pero también tiene que tener una fase política que es muy importante, que no es tan exigible para el subsecretario. El subsecretario siempre o subsecretarias son siempre técnicos, muy técnicos, pero la parte política es recontra importante. ¿Y Mara Cedine? Y yo creo que ya aprendimos de que al Estado no se va a aprender. Yo creo que no es una escuela de aprendizaje. Es tan urgente los temas que tenemos hoy día que yo creo que ojalá las personas ya vengan con esa experiencia, en este caso técnica y política. Y Mara Cedine como vocera, usted hablaba de estos programas que son la confrontación. Ella viene de este tipo de programas. ¿Le gusta ese nombre? Mira, a ver, insisto, en la misma tónica, tendrá que ser menos confrontacional, porque si lo es, le va a durar muy poco la pega. Porque el vocero gobierno tiene que decir lo que le indican. Yo encuentro muy difícil ser vocero gobierno. Yo sería muy reacia a ser vocera gobierno porque en el fondo tengo que decir lo que me dicen que diga y a veces eso no está con lo que uno está pensando. Claro, con el tiempo tú te vas compenetrando tanto que al final haces ese discurso tuyo. Pero las formas que se dicen son importantísimas. O sea, un vocero gobierno, un SECPRES que no tenga tacto político, dura muy poco en el tiempo, muy poco en el cargo. Muchas gracias, diputada, por haber estado con nosotras, por haber conversado sobre esta conformación de gabinete de José Antonio Kast, que ya no queda poco, porque dijo que a mediados de enero ya se iba a saber los nombres. Sí, pues eso lo dijo. Yo sé que se está trabajando mucho en eso, pero insisto, ojalá sean los mejores con experiencia, que no sea por cuoteo político, que no sea por dejar a un partido más contento que el otro. La gente no está para eso en este minuto. Muchas gracias. Nosotros vamos a ver la ciudad de Santiago mientras la diputada se va. Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos a ver el calor porque está calurosísimo.